Uno de los problemas que hay, le repito, con el descuido de los dones es porque cuando ya la gente tiene el don, pues ya la gente piensa que es de él. Ya cuando la gente tiene el don, pues ya como es de él, ya lo descuida, ¿verdad? Pero si de repente Dios se lo pusiera y, ay Dios mío, sentí profetizar, usted se ilusiona, se enamora del don y empieza a ejercitarlo y empieza a soltarlo y empieza a darlo y lo cultiva y lo está llevando más. Gracias Dios mío, gracias que me usas, y lo sigue practicando y ejercitando. Pero como la gente cree que ya es suyo, cree que lo puede usar cuando quiere. La gente piensa que lo puede usar cuando él crea, o que si lo puede manejar, porque como es de él, el don. Y usted sabe que la gente siempre dice, es que la Biblia dice que los dones y el llamamiento es irrevocable, es decir, es mío y no me lo quita nadie, fíjese. Y entonces por eso la gente lo descuida. Por eso la gente lo descuida, pero fíjese que no nada más eso, porque la gente en las iglesias descuida sus talentos, descuida su privilegio. A ver, pregúntale a la que está a su lado, dígale, disculpe, usted no descuida su privilegio, pero la gente descuida, mire, escuche esto por favor, la gente descuida su crecimiento. Pregúntele a la que está a su lado, ¿cómo va tu crecimiento? Seguramente que él le va a preguntar lo mismo a usted. Que le diga, ¿cómo va tu crecimiento? Igual que el tuyo, le va a decir. Así como vas tú, así voy yo, también le va a decir de seguro. Entonces, no, de verdad, entonces sabe, hermano, por eso le repito, entonces en la iglesia nos hemos convertido, hermano, en un descuido terrible. Como le decía, es un factor de fracaso terrible en la vida secular, pero ha alcanzado a la vida espiritual. Nos ha venido a alcanzar, hermano, porque hemos descuidado el crecimiento, descuidamos la madurez, descuidamos el privilegio, descuidamos la palabra, descuidamos la oración, descuidamos nuestra comunión con Dios. Y sabe, hermano, yo todavía me recuerdo las primeras palabras que me dio a mí un hombre de Dios a quien amo hasta la fecha mucho. Yo me recuerdo cuando yo empezaba y él me dijo, mira, grábate esto. Cuando yo iba empezando en el ministerio me dijo, grábate esto, nunca descuides, me dijo. No se me olvida, nunca descuides al Espíritu Santo. No descuides su unción. No descuides la presencia de Dios en tu vida. Tienes que tener comunión para que no descuides su presencia. No descuides su palabra, me dijo. No descuides la oración. No descuides tu testimonio y no descuides a tu familia, me dijo. Y te aseguro, me dijo, que el Señor va a poder hacer contigo todo lo que Él se proponga. Y entonces yo me recuerdo bien, nunca se me olvidaron esas palabras, las escuchaba y decía, Señor, ayúdame, ayúdame, las apuntaba y las ponía por todos lados, las escribía, porque para mí era muy importante un consejo de una persona que yo miraba cómo iba avanzando y superando las crisis, los problemas y todo tipo, y yo dije, no, yo quiero también un día poder alcanzar el éxito. Yo quiero también un día desarrollar la obra que Dios me ha encomendado. Entonces yo sabía que tenía que estar. ¿Y sabe por qué? Porque yo miraba en la Biblia, usted puede mirar a esos personajes, 7 personajes en la Biblia, que un descuido costó que todo el plan que Dios tenía con ellos hasta ahí se parara. Un solo descuido. ¿Cuál fue el descuido de Adán? Oiga esto, un solo descuido. La desobediencia. ¿Quién te mandó? ¿Quién te enseñó? Ya comiste del árbol que te mandé que no comieras. Un simple descuido. Hasta ahí quedó. Lo sacaron del huerto, se olvidó del plan. Uno solo, hermano. Un solo descuido. Y mire, usted puede mirar a Sansón, un descuido. Usted puede mirar a Saúl, un descuido. Usted puede mirar a Salomón, un descuido. Usted puede mirar, hermano, a Judas. De los que usted puede mirar, un solo descuido le costó que el plan de Dios no siguiera adelante con ellos. Un solo descuido. Y por eso es, hermano, que nosotros muchas veces viene a nuestra vida
tantas cosas, hermano, que el descuido se ha llegado a constituir un enemigo, hermano, de los enemigos del hombre, pero que son enemigos no ajenos, no externos, enemigos internos del hombre. El descuido ha llegado a ser el número uno. El descuido, claro, no me daré tiempo a enseñárselo en la escritura de lo que le quiero hablar, pero el descuido, sabe, anteriormente, hace unos 15 años atrás, el principal enemigo interno del hombre, el principal, era el desánimo. Después el cansancio, después el orgullo, después la vanagloria, esa hambre, ese deseo por la fama, y eran enemigos internos. Pero ahora, hoy también, hermano, es el número uno, el descuido. El número uno es el enemigo interno más terrible que tenemos, el descuido. ¿Por qué? Porque nos hemos descuidado. Porque no hemos puesto cuidado con las cosas que dice la Biblia, que merecen toda nuestra atención, que merecen todo el cuidado que nosotros debemos de tener. Por eso le decía yo, el Señor Jesús, cada una de las cosas que el Padre le decía: Señor, yo hago lo que tú me digas. Y cuando le preguntaban: ¿qué vas a hacer? Yo no hago de mí nada. Lo que el Padre me dice, eso es lo que yo hago. ¿Cuántos dicen amén? No descuidaba. No descuidaba esa relación, no descuidaba esa comunión, no descuidaba el plan, no descuidaba el propósito con el cual Dios lo había enviado a la tierra. Pero cuando nosotros, hermano, sin darnos cuenta, nos empezamos a descuidar, y llega el momento en que cuando hacemos un alto y nos queremos, hermano, mirar y pensar y decir: ¿cuántos años deberán pasar todavía más en mi vida para alcanzar algo más en Dios? Y no nos queda más remedio que revisar qué he descuidado. ¿Qué he descuidado? ¿Mi crecimiento? ¿Mi madurez? ¿Mi avance? ¿Qué he descuidado? ¿Qué he descuidado para que el tiempo pase y pase y pase, y que estemos todo el tiempo, hermano, nosotros viendo cómo el avance pasa, el Señor ya viene y la maldad aumenta, la violencia se incrementa, las hambres llenan más cada vez el mundo, la maldad va cubriendo más parte del corazón de la gente, y nosotros decimos: ¿cómo voy yo? Todo va creciendo lo malo, ¿y por qué yo no crezco? Porque usted y yo deberíamos de estar creciendo, usted y yo deberíamos de estar avanzando, usted y yo deberíamos de estar madurando, usted y yo no deberíamos de ser promotores del descuido. Sin embargo, hermano, desafortunadamente, al no darnos cuenta nosotros de ese descuido, hermano, ¿qué es lo que vamos a hacer? Platicaba un día con unos hermanos y le decía yo que a veces se nos olvida que un día se van a abrir los libros, el libro de las obras, donde vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos cuando estábamos en el cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Pero al que más miedo le tengo es al libro de las palabras, porque está escrito: de toda palabra ociosa. ¿Qué dice? Dígale que está a su lado: nos van a pedir cuenta. Dígale: por si no sabía, y si ya se le había olvidado, se lo recuerdo. Dígale. ¿Sabe qué terrible, hermano? Por eso le decía que nosotros, al ir avanzando el tiempo, nosotros ya deberíamos de haber hecho un alto, nosotros ya deberíamos de estar analizando nosotros en qué momento del camino del Señor, del plan de Dios, hemos caído en ese descuido. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, mire, la palabra descuidar, la palabra griega descuidar, una palabra
de seleuto, que quiere decir falta de cuidado, desatender lo que tienes, desdeñar una encomienda, tener en poco un camino, falta de interés por avanzar. Eso es lo que quiere decir descuidar, esta palabra que usa el griego para las cosas espirituales. Hermano, desatendernos de las cosas espirituales. ¿Sabe? Una de las cosas que nosotros, como le decía hace un momentito, debemos de analizar, piense un poquito. ¿Qué don le parece a usted que pudiera tener este joven Timoteo? O sea, ¿qué don cree que pudiera tener para no descuidarlo? Le voy a decir algo, no se va a enojar. ¿Sabe cuál es el don que se descuida más rápido? El de la profecía, porque como al rato ya nadie cree, ya la gente ni quiere decir nada. Ya cuando Dios le habla, le dice, Señor, pues ni creen. Dios le dice, ¿qué? Si te creen o no que te creen, ¿cuál es el problema? Yo quiero que lo digas. Pero entonces la persona otra vez, no, Señor, ni me hacen caso, ni me valoran, ni me saludan, ni me dicen a Dios lo bendiga, profeta. Y Dios le vuelve a decir, habla. Ese es el que más se descuida por eso. Porque llega el momento en que la gente ya no cree, ya no hace caso. Entonces por eso ya cuando usted se da cuenta dice, oye una profecía y Dios lo dice, qué tremenda esa palabra. Confirmada, Dios me la dio, todo lo que le dije que mande a otro. ¿No ha conocido de esos? A mí me dice, no, Dios me dio esa palabra, pero dije que mande a otro porque este pueblo es duro, ya ni me reciben a mí, dice. Usted déla, si reciben o no reciben, es más, cierre los ojos como si no hubiera nadie. Cierre los ojos y diga, pueblo de Dios, así te dice tu Dios, y suéltela si la reciben bien y si no también, pero no lo descuide. Pero ¿usted cuál piensa que pudo haber tenido este joven Timoteo? ¿Cuál piensa usted que fuera ese don que él tuviera? Por eso le decía yo que cuando ya la gente cree que es suyo el don, ya piensa que lo puede descuidar. ¿Por qué no practica? Por ejemplo, si usted tiene el don de lenguas, ¿por qué no practica? ¿Por qué no se levanta hablando en lenguas? ¿Por qué no está en su casa hablando en lenguas? O sea, ¿por qué no lo ejercita, lo ejercita, lo ejercita, lo ejercita? ¿Por qué no lo pone por obra? No, pues ahí me lo guardo para cuando en la iglesia se ocupe, pues ahí lo suelto. Ahí en la iglesia cuando le dicen a uno hable lenguas, ahora sí, arráncate, José. Y órale, dale fuego, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo ejercita pues en casa? Imagínense que sus hijitos le preguntaran, los pequeños, papá, ¿qué es eso? Es mi don de lenguas, hijo. ¿Y qué es eso, papi? No sé, pero usted también hable, mi hijo, véngase. Sí, porque ¿para qué le va a decir un montón de cosas que no son? Entonces, el problema que tiene que entender que nosotros cuando descuidamos el don es porque pensamos que es algo propio, pero los dones, dice, dio dones a los hombres para la iglesia. Entonces Dios le da un don, sí, claro que es irrevocable, pero es para la iglesia. Y la gente debería de saber y debería decir, yo no puedo faltar ni un culto porque tengo el don de profecía y Dios me va a hablar y tengo que dárselo. Tiene que decir, yo no puedo descuidarlo, yo no puedo faltar porque seguramente me va a hablar. Porque como lo tengo, Dios me va a hablar y se lo voy a dar. Pero claro, Dios ve que tú lo descuidas. Dios ve que con cualquier pretexto no voy a ir a la iglesia. Entonces Dios dice, bueno, y pues el don que te di, te lo di para que vayas porque te voy a usar. ¿Aló?
Pero la gente, ¿por qué piensa que se lo dieron a él? No, dice que se los dio para la iglesia. Es para la obra del Señor. Es para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia sea bendecida, sea perfeccionada. Pero sin embargo, entonces, hermano, lo vamos dejando atrás. Y mire, yo quiero entrarle aquí rápidamente. Una de las cosas que yo quisiera que nosotros pudiéramos analizar es: ¿qué es lo que nosotros no debemos descuidar? Véngase conmigo al libro de los Hechos capítulo 6. El libro de los Hechos capítulo 6 y verso 2 dice la palabra de Dios: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, oiga, y dijeron: no es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Número uno, mi hermano, descuidar la palabra de Dios. Escúcheme por favorcito. ¿Por qué cree que decía hace ratito la profecía? ¿Por qué cree que decía: no te vayas en pos de doctrinas extrañas, no prestes oído a doctrinas extrañas? ¿Por qué? Como le decía, estamos en un tiempo donde se ha descuidado todo. Pero le pregunto, ¿cuánto se ha descuidado la palabra? Le pregunto, ¿cuánto ha descuidado usted la palabra? ¿Cuánto habré descuidado yo la palabra en mi vida? ¿Cuánto? ¿Sabe? Pongo mucha atención con esto. El salmista decía: él se gozaba en la ley y decía: la ley de Jehová es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Dice: la palabra es perfecta, es capaz de hacer sabio al humilde. Y David amaba la palabra, conocía la palabra. Y David llegó a la conclusión que dijo estas palabras: la suma de tu palabra, ¿qué dijo? Es verdad. ¿Qué dijo? La suma de tu palabra, ¿qué dijo? Eso es la verdad. Quiero que ponga mucha atención. Si la suma de la palabra es la verdad, si la suma de la palabra es la verdad, yo le pregunto, ¿por qué le han ido restando a la palabra? ¿Por qué la gente le ha ido restando y restando? ¿Por qué? Si la suma de la palabra es la verdad, ponga atención, la suma, me voy a ir a un punto facilito. La suma de la palabra es la verdad. Pero ¿por qué la gente de repente dice: oh, es que Pablo dice que la mujer que se cubra, que se ponga velo, pero dicen que el velo es el cabello? Entonces, como Pablo era un ignorante, se le cuatrapeó y dio ahí una palabra que se contradecía, ¿verdad? Seguramente. Hermano, si era el tipo más preparado de todos los que podemos ver en la Escritura. Llegó después que muchos de los que están en la Escritura, y él solito se aventó un tercio del Nuevo Testamento de todos los libros que hay. ¿Usted cree que él se equivocó? ¿Usted cree que él se estaba contradiciendo al decir que la persona, cuando ore o profetice, que se cubra? Y en lugar de sumar, la gente hoy dice: no, ya quitémosle esto, ya no se usa el velo, y le empiezan a restar a la palabra. Yo le pregunto, si David dejó escrito: la suma de tu palabra es verdad, usted lo puede leer en el Salmo 119, lo puede leer. La suma de tu palabra es verdad. ¿Y qué será de los que le restan y le restan? Y no, el velo ya no, no que la cobertura ya no, no que la ofrenda ya tampoco, no que ya no es obligatorio ir diario, no, ya lo puedo ver por internet desde mi casa, y no, y le van quitando y quitando. Y el apóstol Pablo se ha de haber equivocado al decirle: no deje de congregarse. Aproveche bien el tiempo porque los días son malos.
Pero la gente dice, no, tranquilo Pablo, tranquilo, ¿para qué tanto? Con ir a dominguear es suficiente, Pablo, ¿para qué tanto? ¿Por qué le quita? ¿Por qué le resta? Por eso, oiga lo que los apóstoles dijeron, no es correcto que descuidemos la palabra por andar haciendo otras cosas. No hay nada más importante en el ministerio que la palabra. Por eso le dijo, no está bien, pongan a otros a hacer un montón de cosas, pero nosotros no podemos descuidar la palabra. Pero yo, hermano, déjeme decirle algo. Yo me recuerdo que antes, no sé si todavía las harán, pero anteriormente hacían unas Biblias. Hacían unas Biblias para poder leerla de manera integral en un año toda completa. El primer día leía usted una parte de los profetas, una parte de Salmo, una parte de los evangelios, una parte de las cartas paulinas. Listo. Segundo día, un poco de Génesis, un poco Apocalipsis, y ahí está. Tercer día. Y entonces la gente que no tenía cultura de leer, al leer de diferentes cosas, de una manera sincronizada que hacían esas Biblias, la gente le iba cobrando ánimo para leer. Pero ahora ya con el pretexto del teléfono y del iPad, ahora ya otra vez ya nadie va por la Biblia. Si ahora ya ni se dice abra su Biblia, ahora se dice encienda su Biblia. Sí, porque como ya todos la traen en el iPad, en el teléfono. Pero antes cualquiera que nos miraba que íbamos a la iglesia, miraba que llevábamos el libro, ¿verdad? No necesitaban preguntarle a dónde va. Pero como ahora no tenemos nada, dicen, ¿dónde va? Pues ¿cómo a dónde? La iglesia es día de culto. Ah, no llevas Biblia, aquí la traigo. Dios mío. Y yo digo, bueno, Señor, pues una cosa es para estudiar y desarrollar el trabajo más fácil, pero ya de no usarla, como que ya, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué terrible es? Que uno de los problemas, hermano, que por eso el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Timoteo le dijo, mira Timoteo, porque te quiero decir cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la columna y sostén de la verdad, de la palabra, los que sostienen la palabra de la verdad. Pero hoy la palabra, con tanto que se le está restando y restando y restando a la palabra, y yo le pregunto, ¿no habrá entre todos nosotros un solo bereano? ¿No habrá entre todos nosotros ninguno que levante la mano y diga, brother, hermano Víctor, pare, no tan rápido? Es usted que dijo, ¿dónde está? Porque no lo hallo aquí en mi Biblia. ¿Aló? Porque no debemos descuidar la palabra. Porque nosotros somos los que debemos decir. Le dijeron, no es justo, no está bien que descuidemos la palabra. Y por eso le digo, hoy, como decía la profecía, la gente camina en pos de cualquier cosa, de cualquier doctrina, de cualquier novedad, de cualquier cosa que se diga, porque como descuidó la palabra, como su conocimiento en la palabra es tan superficial, que cualquier cosa que oye dice amén. Y uno dice amén, ¿qué? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Por qué? Y entonces uno se tiene que dar cuenta que se descuidó la palabra. Por eso le decía yo hace ratito, si nosotros mismos nos diéramos cuenta, hermano, de esas cosas que nosotros hemos descuidado en nuestra vida, hermano, se han convertido en los enemigos internos de cualquier hombre de Dios, cualquier cristiano, esos enemigos internos, empezando por el descuido.
Empezando por el descuido, hermano, porque somos tan descuidados. Sabemos que tenemos que leer, no leemos. Sabemos que debemos orar, no oramos. Sabemos que debemos de avanzar, crecer, nos llenamos de confianza. Sabemos de que nos debemos renovar cada día. No vivimos, hermano, de costumbres, de tradiciones, nos acostumbramos. Nos acostumbramos a ir al templo, ya tenemos nuestro número apartado de silla. De hasta la gente debe de saber que es la nuestra, y cuando vamos llegando nos ponemos cara de enojados para que el que esté sentado se pare y diga: ay, ahí viene el brother que se sienta aquí. Ahí viene. Y creo que viene enojado, dice. Y entonces ya hasta se levanta porque dice: ese es su lugar, y ya lo tiene bien acomodadito, y ya llega y se acomoda, se hace un poquito así. A ver, empieza a ver para qué lado se recarga, para qué lado va a roncar más cómodo. Ya se acostumbró. Ya se acostumbró. Y si a alguien le decimos algo, inmediatamente dice: ¿usted sabe a qué horas me levanto para ir a trabajar? No, mi hermano, no sé a qué horas se levante, solo le digo que está en la casa de Dios. Ah, qué bueno, aquí no me molesta nadie. No, mi hermano. Por eso es que ha venido tanto problema, por ese descuido que hay. Ahora, ponga atención. Una de las cosas que a mí a veces me pongo a pensar en que realmente, ¿qué es lo que hace que nosotros, por ejemplo, si somos estudiantes, uno no puede descuidar hacer la tarea, estudiar para un examen? Si vamos a un trabajo, uno no puede descuidar a qué hora se entra, uno no puede descuidarse de hoy no voy. Por eso me impresiona que en las cosas de Dios, mire, ¿por qué descuidamos? Mateo 23:23. Mateo 23:23. Mire esto, por favor. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, oiga, y descuidáis lo más importante de la ley. Número 1, la justicia. Número 2, la misericordia. Y número 3, la fe. Esto era necesario hacerlo sin descuidar lo otro. Bueno, aquí hay 3 cosas que se descuidan: la justicia, la misericordia y la fe. 3 cosas que se descuidan aquí, en este pasaje. Entonces, Jesús, al darse cuenta, les dice: ay de vosotros, hipócritas. Mire qué terrible, qué duro, ¿verdad? Pero ellos pensaban que con diezmar era suficiente. Ellos pensaban que con diezmar era suficiente. Hoy lo mismo en las iglesias. La gente dice: voy los domingos, doy mi ofrenda, doy mi diezmo. ¿Qué más? ¿Qué más? Soy buen cristiano. No se equivoque. Cuando usted quiere ver en la Biblia quién es usted, cuando usted quiere ver su identidad de quién es usted en la Biblia, usted tiene que leer. Oiga esto: si usted quiere saber si usted es hijo de Dios, la palabra de Dios dice, ahí dice: para que seáis hijos de Dios amados. Y le empieza a decir qué hay que hacer para ser hijo de Dios. Para ser hermano en la iglesia también dice: ninguno defraude en nada a su hermano, porque esto es agradable a los ojos de Dios. Ok, quiere ser hermano, no defraude en nada a nadie, para que sea hermano. Pero ser cristiano, ay hermano, dice la palabra de Dios: y llegó Bernabé y trajo a Pablo, y se lo llevó, y se quedó Pablo 1 año enseñándoles todos los días. Y llamaron a los discípulos por primera vez, ¿cómo?
cristianos. Cristiano, con que se meta a cualquier lado a oír lo que enseñan, le podemos decir cristiano, pero no hijo de Dios, no hermano, no escogido y lavado, no, porque eso tiene señales. Pero cristiano, cualquiera que se sienta a oír que enseñan, dice, cuando Pablo les enseñaba, dice, por primera vez los llamaron cristianos, solo porque estaban oyendo a Pablo. Aló, eso es lo de menos. Así es que usted donde se meta y se sienta a oír, ya siéntase cristiano, no hay problema. Pero hijo de Dios requiere otras cosas. Hermano requiere otras cosas. A ver, voltea a ver al que está a su lado. ¿Cómo lo ve? ¿Medio hermano o hermano? ¿Cómo lo ve? A ver, si se atreve a decirle mi hermano amado al que está a su lado, diga Dios lo bendiga, mi hermano amado. Porque a veces no nos atrevemos ni a saludarlos, hermano. Y uno le dice, ¿por qué no los saludaste? Ah, si usted supiera. No, pues yo no. Solo digo que no los saludó, ¿verdad? Ok, oiga esto. ¿Por qué se descuida la misericordia? ¿A usted le gustaría que el día que usted falle tengan misericordia de usted? ¿Por qué se descuida la misericordia? Usted no puede cosechar misericordia si usted no es un tipo, una persona misericordiosa. ¿Cómo esperaría misericordia para usted? Usted debe de cuidar la misericordia, no la descuide. Porque usted debe de esperar que el día de mañana, ojalá que el Señor no se lo permita, pero el día de mañana, un tropiezo, una caída, cualquier cosa, y usted va a querer misericordia. ¿Sabe? Yo me imagino a Job. Job, lo mínimo que Job hubiera pensado cuando llegaron sus amigos. ¿Se acuerda que llegaron sus amigos? ¿Qué tal si hubieran sido sus enemigos? Pero la neta, hermano, si yo hubiera estado en el lugar de Job y yo viera que llegaban mis amigos, diría, ay, gloria a Dios. Aquel por lo menos me da una ofrenda. Aquel por lo menos ahorita me va a consolar. Este por lo menos va a decir que va a venir a verme diario. Porque son amigos, ¿verdad? Pero que lleguen y le digan, ya ves, ya pórtate bien. Y uno dice, ¿y qué fue lo que hice? Pues según tú, ¿qué hice? No, porque Dios no es injusto. Dios le da a cada uno. Caray, ahora Dios le da a cada uno. No, en serio. Es que si usted, ahí dice que eran amigos de Job. Dice, llegaron sus amigos. Hermano, uno cuando llega a ver un amigo, lo de menos que uno dice, ahí viene mi amigo, no sé, ojalá me invite a comer. Mire cómo estaba el Job, enfermo, sin dinero, sin familia. Mire, hasta la esposa cómo lo traía. Era cuando llegó el amigo y le había dicho, mira mi querido Job, ¿cómo estás? ¿No puedes salir? Te llevo aquí a ver cómo le hago en una silla voladora, o a ver cómo le hacemos, no sé. Pero vamos a dar una vuelta, vamos, te invito a comer, hombre. Yo sé que te ha ido mal y... No, mi hermano. Nada. Así imagínese usted, tiene un problema, pierde el trabajo y usted dice, ojalá me hablen mis amigos, ¿verdad? Ni de usted se acuerda. Y cuando usted esté en su casa, Padre, ¿dónde están mis amigos? ¿Qué cree que le va a decir el Señor? Pues así eres tú, hijo. Así eres tú, sin misericordia. Te gusta señalar, te gusta murmurar, te gusta criticar. ¿Qué esperas? No descuide la misericordia. No descuide la justicia. Seamos justos. Diga, seamos justos.
Hermano, imagínese, verdaderamente si la Biblia dice que somos justos. Un día un hermano me decía, ¿verdad, hermano, que la Biblia prohíbe? La Biblia prohíbe que los cristianos se involucren en la política. Y le dije, no he leído ni en ninguna versión siquiera que diga que Dios prohíbe que los cristianos se involucren en la política. No, es que la Biblia dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Ajá, claro. Ahora falta que haya un justo que gobierne. Y usted no quiere que los cristianos se involucren, entonces ¿de dónde agarraremos un justo? Si usted prohíbe que los cristianos le entren a la política. No, es que a mí me dijeron. No, ¿qué dice la Biblia? Y entonces vemos que un cristiano le entra y casi hasta nos persinamos, hermano. Le echamos la bendición. Mire, número 3, la fe. La fe. Esto era necesario hacer sin descuidar lo otro. La justicia, la misericordia y la fe. Oiga esto, la fe. Hermano, ¿por qué no ponemos en práctica la fe? ¿Por qué no ejercitamos la fe para que la fe vaya creciendo y creciendo y creciendo? Hermano, no importa si hoy tenemos poca fe, la palabra de Dios dice que la fe puede crecer. Si la Biblia dice ejercítate en la fe, tengo que ejercitarla y tengo que ejercitarla. ¿Por qué no ejercitamos la fe? Cualquiera que usted salude y que le diga, ¿cómo le va? Voy a orar por ti, ahorita voy a orar y Dios va a responderte. Y cualquiera que se siente mal, ore por él, ejercite su fe, ejercite la fe, crea que la tiene, porque Santiago dice, la fe sin obras está muerta. Entonces hay que irle respaldando y hay que irle respaldando, hay que irle ejercitando, no la descuide. Mire, descuidar la palabra, descuidar la justicia, descuidar la misericordia, descuidar la fe. Mire lo que dice Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has descuidado tu primer amor. Oiga, me gusta esta versión de donde saqué la mayoría que dicen descuidar. Tengo contra ti que has descuidado tu primer amor. Quiero que ponga atención con este. ¿Por qué se descuida el primer amor? ¿Por qué se descuida? ¿Sabe? Hay una cosa muy importante que el cristiano a veces no ha entendido en el camino del Señor. ¿A qué se le llama primer amor? ¿A qué es a lo que se le llama primer amor en las cosas del Señor? ¿A qué? Quiero que ponga atención. Hay mucha gente que dice, no, es que yo cuando llegué a la iglesia, cuando estaba en mi primer amor, servía. Esta iglesia no dejó de servir porque le dijo, yo conozco tus obras, tu trabajo, tu arduo trabajo y tus obras postreras son mejores que las primeras. Así es de que no dejó el servicio. Porque es lo que luego la gente piensa. Oh, es que cuando uno llega a la iglesia en su primer amor, uno quiere servir en todo y en todo quiere estar. Esta no dejó de hacerlo. Esta iglesia seguía, por eso le dijo, conozco tus obras y tus obras postreras son mejor que las primeras. Y sé que has tenido y has avanzado, pero le dice, pero tengo contra ti que has descuidado tu primer amor. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es? Y de la misma manera eso, ¿qué es el primer amor en un matrimonio? ¿Qué es? ¿Verdaderamente cree usted que el primer amor se haya generado en el noviazgo? ¿Será igual el amor del noviazgo que el amor del matrimonio? Por eso le digo, ¿dónde se descuida el primer amor del matrimonio?
¿Dónde se descuida? ¿Y por qué uno de los dos se descuida y no le dice al otro que no se descuide? ¿Por qué? Por eso le decía, nosotros estamos tan acostumbrados a hacer las cosas no por amor, sino porque uno quiere hacerlas. Uno las hace porque quiere. Alguien quiere servir en la iglesia y dice, y ya no quiere servir, aunque le diga, ya oré a Dios, ya no voy a servir. ¿Usted cree que Dios le va a decir, sí, ya no sirvas? Ya quiero que descanses. Por eso cuando alguien se atreve a decir, es que ya oré a Dios, ya no voy a servir, yo digo, ay Dios del cielo, ya parece que Dios le va a decir, Señor, ya no quiero servir. No, tranquilo, no, ven, ya no sirva. Tú sabes, Señor, que me gusta servir, pero mira cómo me trata. No, yo sé, no, ya déjalo, vente, ya no sirvas. Aló. ¿Sí será así Dios? ¿Sí cree que sea así Dios? Entonces no le crea cuando alguien le dice, es que yo ya oré y me dijo que no sirvan. No es cierto, hermano. ¿Cómo cree? ¿Cómo cree que Dios le va a decir eso? De la misma manera en el matrimonio. ¿Usted cree que alguien oró a Dios para querer o para no querer a alguien? Señor, ¿debo amarla así mucho o más o menos? No, ni todo el amor, ni todo el dinero, ¿verdad? Llévatela tranquilo. No, mi hermano querido, ¿cómo va a ser eso? Por eso que le digo, ¿por qué cree que se descuida el primer amor? Porque como ni siquiera hemos ubicado, nosotros confundimos y queremos medir el amor desde que eran novios. No, pero el amor de novios no puede ser nunca igual al amor de un matrimonio. Jamás, jamás. Acá eran amigos con mañas, pero amigos nomás. Acá ya es otra cosa el matrimonio. ¿Cómo cree que se va a confundir? ¿Cómo cree que se va a comparar? Pero si la gente no lo identifica, no lo ubica, entonces va a cometer el error. Y va a cometer el error que la persona se va a dar cuenta que ya no le ama como cuando se acababan de casar.